Hola, este es el audiolibro de la obra Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif, escrito por José Prado Flores. Parte 5. 5 cartas. Entresacamos párrafos de las cartas circulares a familiares y amigos donde ofrecemos una idea general del ministerio del padre Emiliano Tardif de estos últimos años. Sánchez, 30 de diciembre de 1980. Muy queridos familiares y amigos, quiero contarles algo de mi viaje por África, tanto en Camerún como en Senegal. El día 14 salí de Santo Domingo. Después de 18 horas de vuelo, llegué muy cansado a Camerún a las 7 de la noche. Lo único que deseaba era descansar en la cama, pero me esperaba una agradable sorpresa en el aeropuerto. Sucede que al presentar mi pasaporte me dijeron que faltaba la visa. Yo les contesté que en Santo Domingo me informaron que un canadiense no necesitaba visa para entrar a Camerún. Yo insistía, pero mis argumentos no contaban, ya que las leyes habían cambiado recientemente. Solo me respondieron: usted no puede ni siquiera salir hoy del aeropuerto. Aquí pasará la noche y mañana temprano deberá regresar a Suiza para conseguir su visa y entonces podrá regresar al país. Pero Suiza estaba a 7 horas en un avión. Una pareja de franceses estaba en similar situación. Ellos se sentían tranquilos y estaban seguros de entrar al país, pues según dijeron, pusimos ya nuestro asunto en manos de la embajada francesa. Yo por mi parte oré al Señor y le dije: yo no tengo a nadie a quien recurrir sino a ti. Si tú has planeado estos retiros en Camerún, tú me vas a abrir las puertas, pero si no fuera plan tuyo, no tiene caso que yo entre al país. Dejo todo en tus manos. Por un momento oré en lenguas. Luego me pusieron un policía alto y fuerte junto a mí, como si yo tuviera a dónde escaparme. Pensé, si no puedo evangelizar en Camerún, por lo menos voy a evangelizar a este policía musulmán, y comencé a hablarle de Jesús y sus maravillas. Después de la medianoche, el policía tenía más sueño que yo. En eso llegó un telefonema con la orden de dejarme entrar al país. Un hermano lasallista se había movido por todos los medios y consiguió una visa por 15 días. Me fui a descansar a mi cama. Al día siguiente regresé otra vez al aeropuerto para tomar otro avión. Allí estaban todavía los franceses, con caras tristes y muy fatigados por no haber dormido. No habían conseguido entrar al país y debían regresar a París. Entonces aproveché para decirles: yo no puse mi asunto en manos de hombres, sino de Dios, y conseguí entrar. Nuestro Dios es más poderoso que la embajada francesa. Esta primera experiencia de evangelización en África ha sido muy hermosa. Simplemente tenía la impresión de estar en los campos de Samaná, en la República Dominicana, al ver los rostros alegres y sencillos de la gente, personas simpáticas y abiertas. Era el mismo clima, el mismo paisaje, y el mismo Dios actuando sus maravillas. El sábado por la tarde celebramos la misa por los enfermos, y Dios comenzó a repetir los signos y milagros de Pimentel en 1975. Durante la oración por los enfermos vimos muchas curaciones sorprendentes, entre otras la de una niña de 5 años que no caminaba y, gracias a Dios, lo pudo hacer a partir de ese momento. Al día siguiente, en la misa de la catedral, invité a la mamá de esta niña a que diera testimonio delante de la gran asamblea. Luego le pedimos que hiciera caminar a la niña delante de todos. Frente al altar, la pequeña lo hizo a la vista de todos que lloraban y alababan a nuestro Dios. Hubo una tempestad de aplausos en la catedral. Jesús está vivo, también en África. Durante el retiro de sacerdotes, la bendición más grande que vi fue la de un misionero que había decidido dejar su ministerio para casarse. Algunos amigos lo invitaron al retiro antes de tomar su decisión final. Él aceptó y el Señor lo pescó otra vez. Entregó de nuevo su corazón al Señor y reafirmó su voluntad de seguir sirviendo en el ministerio sacerdotal. El retiro terminó con la misa al aire libre donde asistieron más de 3,000 personas.
Había 38 sacerdotes celebrando la Eucaristía, y el Señor acompañó otra vez la proclamación de la palabra con signos y prodigios. A través de la palabra de conocimiento, el Señor nos dijo: aquí hay un joven de 16 años, sordo del oído izquierdo, que el Señor está sanando. Naturalmente, él no escuchó este mensaje, pues estaba sordo, pero eso no impidió que el Señor actuara con poder. Al terminar la misa, se acercó un joven al altar contando a toda la asamblea que estaba sordo y que tenía 16 años. El Señor lo acaba de sanar. Todos alababan al Señor. Al día siguiente continuaron los prodigios de la catedral de Yaoundé. Una empleada del banco de Yaoundé, que padecía miopía desde hace 13 años, fue sanada por el Señor. Al día siguiente ella contaba a todos sus compañeros de trabajo el milagro del Señor. Como la conocían con sus gruesos lentes y ahora ya no los usaba, todos fueron a la misa de ese día. En esta ocasión había más de 3000 personas. Entonces tuvimos que sacar el altar fuera de la iglesia, pues la gente no cabía en la catedral. Durante la celebración de la Cena del Señor, una niñita fue sanada de su brazo izquierdo que tenía paralizado. Un policía cayó bajo el poder del espíritu y fue sanado de la columna. La madre superiora de una comunidad africana también experimentó el descanso en el espíritu y fue sanada de úlcera. Fueron tantas las curaciones que sería imposible enumerarlas todas. En unos cuantos días habíamos vuelto a ver todos los signos que identifican a Jesús como Mesías. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los sordos oían y los pobres eran evangelizados. Luego salí para Senegal, donde cientos de curaciones vinieron a recordar a este pueblo que Jesús está vivo. Un ministerio del Sagrado Corazón, al ver tantas maravillas y la respuesta tan entusiasta de la gente, nos dijo: esto es lo que precisamente estábamos necesitando aquí. Yo sabía que el Señor llegaría de esta manera a nosotros, pues cuando los musulmanes ven que Jesús realiza milagros, llegan a creer que está vivo y que es más que un simple profeta. Esto es lo que estábamos necesitando hoy entre nosotros. Y no dejaba de repetir: esto es lo que estábamos necesitando aquí, refiriéndose a las curaciones que habían hecho germinar y crecer la fe de aquella gente. Pero, ¿en qué parte del mundo no serían necesarios estos milagros? Todavía no encuentro un país en este planeta donde salgan sobrando. El prefecto de San Melina, que era protestante, vino personalmente a despedirse y agradecer la curación de su esposa, que había padecido del hígado, y de su hermana, que fue curada de mala circulación. Estaba muy emocionado y me traía un regalito para que lo guardara como recuerdo de mi paso por San Melina. Se trataba de un auténtico colmillo de elefante. Quise guardarlo en mi maleta, pero no cabía. Entonces lo envolví y continué mi viaje. Sin embargo, tuve que pagar exceso de equipaje por culpa del dichoso colmillo, que pesaba mucho. Al bajar del avión, por poco olvido el colmillo en la banda de equipajes. En una mano cargaba mi pequeña maleta y en la otra aquel envoltorio. El regalito empezaba a hacerme estorboso y costoso. Al llegar a mi nuevo destino, una persona conocedora de la materia se quedó admirada de la pieza tan fina. Con los ojos bien abiertos me dijo: «Padre, este colmillo de elefante es muy valioso. Espero que no tenga problemas en el aeropuerto, pues son muy estrictos con el tráfico de marfil». A partir del momento que supe del precio del colmillo y los riesgos que corría con él, cambió mi vida. Inmediatamente le compré una maleta especial que cuidaba con más esmero que la mía. En los aeropuertos crecían los problemas. Al salir pagaba exceso de equipaje y al llegar tenía que orar así: «Señor, yo soy testigo de que tú abres los ojos a los ciegos. Ahora ciérraselos a estos señores para que no vean el colmillo. Tú sabes que es un regalito». Cuando me hospedaba en una casa, lo primero que guardaba y escondía era el costoso colmillo. A veces hasta lo ponía debajo de la cama, y al regresar de predicar por la noche, lo primero que hacía era hincarme para buscar mi colmillo. A veces lo sacaba y lo contemplaba por algunos segundos. Después de acariciarlo, lo volví a guardar cuidadosamente. Un día estaba en oración cuando de pronto comencé a pensar en el valioso colmillo y las preocupaciones y ansiedades que me habían venido desde que viajaba conmigo.
Además, todo lo que me faltaba del viaje. Entonces exclamé en voz alta: Señor, ¿qué razón tenías cuando dijiste bienaventurados los pobres? Porque cuando yo no cargaba este colmillo no tenía problemas como ahora. Me levanté de la oración y regalé el colmillo, regresando inmediatamente la paz a mi corazón. Desaparecieron las preocupaciones, los excesos de equipaje y hasta las distracciones en la oración. Con esto he aprendido que los colmillos de elefante, llámense poder, dinero, gloria, cosas materiales, son siempre fuente de esclavitud. Lo peor es que ante ellos nos postramos y nos distraen del verdadero Dios. Qué incómodos son estos colmillos. Cuánto exceso de equipaje pagamos por ellos. Qué pesados son, sobre todo cuando atrás del colmillo cargamos el elefante completo. Que no necesitamos de los bienes materiales, los que confiamos en el Señor. Me lo demostró hermosamente el dueño de todas las cosas. El boleto a Camerún y Senegal costó $1,680. Como era demasiado dinero para esos países tan pobres, les pedí que no me dieran nada por mi trabajo, sino que simplemente pagaran el costo del boleto. Así, entre los dos países me dieron $1,700. Un sacerdote que se enteró del asunto me dijo: no es justo eso. ¿Tú has trabajado intensamente por 3 semanas y solo te dan $20? Menos de $1 por día. No te preocupes, le contesté. El Señor nos da el 100 por 1. Al regresar a mi parroquia, me esperaba un montón de cartas. Una de ellas decía así: hemos pensado enviarle un regalito para la evangelización. Al leer la palabra regalito me acordé del colmillo de elefante y solté la carta asustado. En eso cayó de la misma un cheque por $2,000, exactamente 100 veces más de los $20 que me habían dado en África. Yo me reí y le dije a Jesús: se ve que eres un buen judío, pues has hecho perfectamente las cuentas al darme el 100 por 1. Seguimos narrando el contenido de otra carta del padre Emiliano a sus amigos y conocidos. La Romana, 10 de diciembre de 1982. Muy queridos familiares y amigos. Espero encontrarlos bien a todos, con buena salud y plenos de la alegría del Señor. Personalmente les diré que nunca había tenido tan buena salud y estoy feliz de poder ponerla al servicio de la evangelización. Salud que el Señor me regresó hace 10 años. Incluso he pensado escribir un pequeño libro de testimonios para contar lo que he visto durante estos 10 años de apostolado en la renovación. No sé si tendré tiempo para hacerlo, pero la idea me viene frecuentemente. Intentaré escribirlo y podría tener como título: El Espíritu Santo ha hecho de mí un testigo. A fines de noviembre regresé de la Polinesia Francesa. Este último viaje ha sido uno de los más bellos de mi vida. Nunca había encontrado un pueblo tan simpático y acogedor a la palabra de Dios. Allá viví un periodo de evangelización lleno de alegría y bendiciones de todo tipo. Para darles una pequeña idea del recibimiento de esta gente, bastará decirles que llegué al aeropuerto de Tahití a las 2 de la mañana, después de un viaje de 16 horas desde Santo Domingo, es decir, el doble de distancia entre Santo Domingo y París. Para mi sorpresa, había por lo menos 500 carismáticos reunidos en el aeropuerto a esa hora para recibirme, y lo hicieron con collares de flores. Mientras cantaban, alabaré con todo el corazón. Me pusieron tantos collares de flores que casi me tapaban los ojos. Necesitaba un cuello de jirafa. Después de 2 días comenzamos el primer retiro para los líderes de la renovación, que habían venido de diferentes islas de la Polinesia Francesa. En el primer retiro, en franceses, eran 220. Los que llegaron de las islas más lejanas tuvieron que hacer un trayecto de 3 días en barco para venir a este retiro de 5 días. Allí pude comprobar su gran espíritu de sacrificio. No es de admirar que hayamos sido bendecidos tan abundantemente. De algún modo volví a vivir en Tahití los acontecimientos de 1975 en Pimentel. Los primeros misioneros católicos que llegaron a Polinesia Francesa, en Tahití, comenzaron su trabajo en 1834. Este año, con motivo del 150 aniversario de la misión, se preparan con retiros de evangelización por toda la diócesis. Nuestros retiros carismáticos formaban parte de este programa de conjunto.
La generosidad de esta gente se manifiesta en mil formas. Nunca había tenido tantos regalos con motivo de un viaje de evangelización. Me regalaron 18 camisas, 2 pares de zapatos, un elegante hábito azul, etc. Cuando quise salir, todas estas cosas no cabían en mi maleta, así que la comunidad de católicos chinos me regaló una bonita maleta grande, la más bella que he tenido, para meter mis regalos. Tenía sobrepeso de equipaje de 50 libras y en el avión no me hicieron pagar ni un centavo de más. No olvidaré fácilmente esta gente de Tahití y de las islas donde pasé cerca de un mes de evangelización entre corazones muy abiertos a la palabra de Dios. Después de haber predicado en 2 islas diferentes y visitado varias comunidades de religiosas, hice una visita a los leprosos con quienes celebré la misa, luego un encuentro con los padres misioneros. La última semana di una conferencia cada noche. Más tarde celebraba la misa y oraba por los enfermos en una gran iglesia, donde la asistencia era entre 3,000 y 5,000 personas. En lugar de homilía había testimonios de las personas que habían sido sanadas los días precedentes. El testimonio que más me impresionó fue el de un hombre que estaba completamente ciego de un ojo. Con el otro veía muy poco y dentro de poco tiempo tendría que operarse. Durante la misa por los enfermos, precisamente en el momento de la elevación de la hostia, vio una gran luz en la iglesia y sus ojos se abrieron. Había sanado. Si al llegar me coronaron de flores, al despedirme me llenaron de collares de conchitas. Cuando caminaba en el avión con tanta conchita, hacía tal ruido que la gente se reía. He compartido estos regalos con mi gente de la parroquia y es curioso encontrar en esta isla del Caribe a gente con collares o camisas de la Polinesia. El padre Emiliano Tardif sigue mandando cartas donde narra los testimonios de las personas que Jesús sana. La Romana, 1 de diciembre de 1981. El domingo pasado, fiesta de Cristo Rey, celebramos en Santo Domingo nuestro segundo Congreso Carismático Nacional. 42,000 personas representando 1,500 grupos de oración de la República Dominicana llenaron el Estadio Olímpico de la capital el 22 de noviembre en una gran manifestación de fe en honor de Cristo Rey. El tema del Congreso era Jesucristo, Rey del Universo. Fue extraordinario, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, bajo un cielo azul, en una atmósfera de fiesta, cantamos, oramos, escuchamos las conferencias y saboreamos el amor de Dios, nuestro Padre. A las 11 de la mañana me tocó el tema Jesús está vivo, y enseguida, con el equipo, dirigí una oración de curación para todos los enfermos que habían venido en gran número de todo el país. El Señor nos bendijo de una manera muy particular. A las 2:30 de la tarde, hora de los testimonios, hubo muchos. Entre otros, el de un hombre que había venido al Congreso con gran dificultad y recibió una curación completa durante la oración por los enfermos. Debido a un problema del corazón, estaba paralizado del lado izquierdo del cuerpo y no podía caminar sin muletas. A las 2:30 de la tarde subió a la tribuna caminando solo, sin muletas y con la voz sollozante agradecía al Señor que acababa de sanarlo. El día de nuestro Congreso Carismático Nacional, nuestro nuevo arzobispo, Monseñor Nicolás de Jesús López, dio una soberbia conferencia sobre la renovación carismática en el mundo de hoy. Los pocos sacerdotes que luchaban todavía ferozmente contra la renovación en la arquidiócesis parecen incomodarse con esta posición tan firme y tan franca de nuestro nuevo arzobispo. Gloria al Señor. Tengo ahora la gran alegría de anunciarles que ya no soy párroco de Sánchez. En verdad no alcanzaba a ser párroco y dar retiros por todas partes. Fui liberado del curato de Sánchez en abril pasado y ahora soy predicador de tiempo completo con residencia en nuestra parroquia de La Romana, donde el padre Andrés Dumas es el párroco. El padre Andrés estaba solo en esta gran parroquia de 30,000 habitantes. Al regresar de mis viajes, le ayudó un poco y esto me beneficia, pues es conveniente mezclar el trabajo parroquial con los retiros. En este año he sido testigo de Cristo resucitado en los 5 continentes. Después de las conferencias ecuménicas
En Suiza fui a Lisieux, Marsella y Paray-le-Monial. Luego regresé otra vez a la República Dominicana para ir al retiro sacerdotal en La Ceja, Colombia. Finalmente, el retiro en Monterrey, México, donde me sucedió un curioso incidente. Vencido mi pasaporte, lo envié a la embajada canadiense en Caracas, Venezuela, para refrendarlo. Se acercaba el día de mi salida a México y el pasaporte no regresaba. La víspera llamé telefónicamente a Caracas y me respondieron que ellos ya me lo habían enviado. Nada podíamos hacer sino esperar pacientemente la cuenta regresiva. Por la tarde me llamaron por teléfono de Monterrey preguntándome vuelo y hora de nuestra llegada. Yo les contesté que iría el equipo, pero que yo me quedaría, por la simple razón de no tener pasaporte. Ellos se quedaron consternados, pues ya tenían todo listo para recibir 14,000 personas. Me prometieron pasar la noche en oración, confiando en el Señor. El día siguiente salí del aeropuerto dominicano sin pasaporte. Hablé con el jefe de migración afirmándole que un canadiense podría entrar a Estados Unidos con la licencia de automovilista. El avión hacía escala en Miami antes de llegar a México. Él me contestó: si la compañía Eastern corre el riesgo de transportarlo, yo lo dejo salir. Hablé con el empleado de Eastern Airlines y me dijo: si migración corre con los riesgos, nosotros lo transportamos. Yo entonces oré de esta forma: Señor, tú tendrás que correr con todos los riesgos. Y tomé el avión a Miami. Al llegar a Miami, todo mundo mostraba su pasaporte, visa y carta de turista. Yo simplemente presenté mi licencia de manejar. El vista, extrañado, me preguntó: ¿y qué es eso? Mi licencia. Es todo lo que tengo. Un canadiense puede entrar a Estados Unidos con su licencia de manejar. Él se apiadó de mí y me dejó pasar. Al conectar para México, el oficial de migración sí sabía de leyes y me aclaró enojado: usted no puede ir a México ni a ninguna parte con eso, ni siquiera puede estar en Miami sin papeles. Eso no sirve para nada. Cualquier persona puede conseguir licencia en Canadá y eso no significa que es canadiense. Es con la tarjeta de nacionalidad con la que se entra a Estados Unidos, no con una simple licencia. En México jamás lo dejarán entrar, lo van a devolver. Yo me había equivocado, había confundido tarjeta de nacionalidad con licencia para manejar. Gracias a Dios pude salir, pero al llegar a México se presentaba otro problema no menos grave. Mi oración fue: Señor, tápale los ojos a este señor para que no vea lo que me falta. El vista estaba tomando café, distraído y hablando con su compañero. Ni se fijó lo que le entregué, solamente me selló y entré al país. El señor que le tapó los ojos al empleado de migración en el retiro le abrió los ojos a una señora ciega desde hacía 5 años. Jesús es el amo de lo imposible. Después del retiro en Monterrey, celebramos una misa por los enfermos en un santuario al aire libre, con el altar al centro y 6,000 personas mojándose por una lluvia continua. Después de la comunión, el Señor curó a un hombre que había perdido el uso de la palabra desde hacía algunos 3 años, consecuencia de una congestión cerebral. El Señor soltó su lengua y él gritaba: «Gloria a Dios, gloria a Dios». Hubo gran admiración entre quienes lo conocían y lo llevaron al micrófono para testimoniar. En este momento, 2 cojos se levantaron y comenzaron a caminar. Uno de ellos vino a dar su testimonio ante toda la asamblea mientras su párroco lloraba. Muchos sacerdotes que celebraban con nosotros se dejaron llevar por la emoción y lloraban. Yo reía y gritaba: «Jesús está vivo, ustedes lo están viendo». Este es un resumen de algunas de mis actividades. Decirme que solo les hablo de retiros, es que allí mi corazón y mi vocación, predicar por doquier el amor y la misericordia del corazón de Jesús. También en Yugoslavia estuvo preso por predicar la palabra de Dios el padre Emiliano. Esto nos dijo: 25 de octubre de 1983. Queridos familiares y amigos, acabo de llegar de Yugoslavia y tengo un gran deseo de saludarlos a todos, esperando que tengan la paz y la alegría del Señor.
Creo que no tengo el derecho de callar después de haber visto lo que vi en este largo viaje de evangelización que comenzó el 18 de agosto y terminó el 15 de octubre, día de Santa Teresa de Ávila. El 18 de agosto salí a Francia para participar en el encuentro de comunidades carismáticas francesas en Ars, donde se reunieron más de 4.000 personas durante una semana de oración, de reflexión y de estudio en la alegría del Señor. Un precioso encuentro de gran belleza y lleno de bendiciones de todo tipo. De allí salí para Yugoslavia. Mis compañeros de viaje eran Abad Pierre Rancourt de Quebec y el Dr. Philippe Madre, diácono, que es el pastor de la comunidad carismática León de Judá en Francia. Según testimonios y frutos que tienen todos los visos de autenticidad, la Virgen se está apareciendo en Medjugorje, Yugoslavia, dejando un mensaje de paz, oración y penitencia. Lo cierto es que la parroquia del padre Tomislav Blasic se ha convertido en centro de fe y de peregrinación donde existen muchas conversiones. Nosotros llegamos a Medjugorje antes de la misa de 7 del martes. El padre Tomislav nos invitó a concelebrar con él. Más de 3.000 personas estaban reunidas para la Eucaristía. Unos 12 sacerdotes sentados en sillas afuera confesaban largas filas de penitentes. Era una noche ordinaria. Se dice que los sábados y domingos por la noche la asistencia llega hasta 7 y 8.000 personas, y así es desde hace 2 años. Al finalizar la misa del padre Tomislav me dijo: aunque el retiro no comienza hoy, hay aquí numerosos peregrinos enfermos. ¿Quisieras dirigir una oración por ellos después de la misa? Acepté gustoso y un sacerdote traducía mi oración al croata. El Señor comenzó desde esa primera noche a curar enfermos que dieron su testimonio al final. Al día siguiente había por lo menos unas 8.000 personas. La noticia de los curados la noche anterior corrió rápidamente. Esto comenzaba a intrigar a los guardias de seguridad nacional. Nosotros oramos, el Señor sanó y la gente daba su testimonio. La noche del jueves había ya 14.000 personas. Mientras nosotros estábamos en la cárcel, he aquí lo que sucedió. Por la mañana habíamos dado enseñanza al grupo de jóvenes y orado por la efusión del Espíritu antes de ir a comer. Todos fueron bendecidos por el Señor. Algunos recibieron el don de lenguas, y había mucha paz y alegría en la asamblea. Nosotros regresamos para comer. Al final de la comida llegaron 3 agentes de la Seguridad Nacional, dándonos la orden de seguirlos con nuestros pasaportes para un interrogatorio. Estábamos detenidos. Fuimos conducidos a Sitluk, ciudad localizada a 7 kilómetros de distancia. Nos llevaron ante un tribunal que nos acusaba de haber turbado la paz de Yugoslavia y de haber predicado sin autorización del gobierno. Nos encerraron a los 3 en un pequeño salón, hasta nueva orden. Me sentí contento de no haber ido solo a Yugoslavia. La prisión se soporta mejor entre 3. Fue una tarde de expectativa. Las horas pasaban sin saber lo que nos esperaba. A eso de las 5, como hacía mucho calor, pedimos un vaso de agua. Nos respondieron que no había vasos. La víspera habíamos ayunado a pan y agua por la paz del mundo, tal y como lo hacen los padres, las religiosas y el grupo de oración de todos los miércoles. Yo tenía prisa porque llegara el jueves, y llegó, pero nos trajo la prisión donde no había ni pan ni agua. A eso de las 6:15, hora del rosario en la iglesia, nos unimos a ellos rezando nuestro rosario en prisión, y terminamos cantando el Salve Regina. Un policía entró furioso dándonos la orden de callar. Yo no sabía que estaba prohibido cantar a los presos. Creo que les impresionó nuestra alegría y paz. En la pared había una fotografía del mariscal Tito. Entonces le dije a Pierre Rancourt: tomaré una foto porque quiero tener un recuerdo de mi prisión en Yugoslavia. Yo sonreía y con la mano señalaba a Tito diciendo: él es el culpable.
Al accionarse el flash, vinieron inmediatamente los policías y se enojaron. Me pidieron la cámara y yo temblaba como un niño travieso. Abrí la tapa de tal modo que se veló el rollo, salvándome de una situación comprometedora. Luego de inspeccionar nuestras maletas, nos dieron 24 horas para abandonar el país o nos volvían a poner presos. Al día siguiente por la mañana, después de haber saludado a los padres y religiosas que fueron muy amables con nosotros y estaban muy contritos por vernos expulsados de esa manera, salimos en un taxi a Sadar distante 350 kilómetros. Dos americanos que estaban allí como peregrinos nos dieron $150 para ayudarnos a pagar el taxi. En Sadar, ciudad turística al borde del mar Adriático, nos embarcábamos a las 9 de la noche para llegar a Rimini, Italia, a las 6 de la mañana. Allí tomamos el tren a Milán y por la tarde el avión nos llevó a París, a donde llegamos para comer. 2 días duramos para regresar a Yugoslavia, porque no había manera de ese mismo día tomar avión. El Evangelio tiene razón cuando nos promete el 100 por 1 y además persecuciones por el nombre de Cristo Jesús. En una próxima carta les contaré mis aventuras en el Congo, donde celebramos el centenario de la evangelización. Los bendigo a todos. El pasado mes de mayo, el movimiento Testimonio y Esperanza, grupo juvenil apostólico que se reúne en Las Monjas los sábados, organizó la primera peregrinación juvenil mariana. La cita fue a las 16:30 en el santuario de Guadalupe y 15 minutos después la coordinadora dio la bienvenida y en un ambiente de oración dio inicio a la peregrinación que fue juvenil, pero de jóvenes de corazón, pues también asistieron personas mayores y niños. Muchas veces se piensa que las personas que organizan estas actividades son viejitas, calientabancas y que asisten los niños que son acarreados por sus mamás. Pero en esta peregrinación se vio el alegre espíritu juvenil cristiano, pues aunque la lluvia acompañó a los peregrinos todo el camino, no decayó el ánimo a pesar de que fue el último partido del Morelia. A este evento asistieron más de 400 personas. En el trayecto, la peregrinación se detuvo por unos momentos varias veces para representar los misterios gozosos. Los personajes fueron jóvenes y niños. Entre misterio y misterio, todos los asistentes participaron con cantos, especialmente los coros de los grupos juveniles de San Diego, el grupo Escoge, Jornadas, Chema y Bach. Potencia juvenil cristiana y pastoral Scud no se quedaron atrás con sus porras a la Virgen y todos juntos oramos con el rezo del Santo Rosario. La peregrinación terminó en catedral con las últimas oraciones y la coronación de la Santísima Virgen María. La devoción y la alegría mostradas en esta peregrinación de jóvenes católicos es digna de repetirse, por lo que la Virgen María y el movimiento Testimonio y Esperanza te invitan a la segunda peregrinación juvenil mariana en mayo del 98. El viernes pasado, en la oración por los enfermos de las 12, en el Templo del Señor de la Misericordia, en la colina, aquí en Morelia, Jesús que está vivo transformó el dolor en salud, la tristeza en gozo. A una hermana que tenía serios dolores en su espalda y no podía hacer sus actividades normales, el Señor le regresó su movilidad y sus dolores ya no los tiene. A otra hermana que perdió a su hija en forma muy dolorosa hace unas semanas, Jesús le regresó la paz a su corazón y salió de la iglesia con una profunda paz interior y daba gloria a Dios por haber tenido un encuentro vivo con Jesús. Proclamar la palabra de Dios nos puede llevar hasta la cárcel. Eso fue lo que pasó de nuevo, cuenta el padre Emiliano Tardif en África. 15 de noviembre de 1983. Querida familia y amigos, continuando mi carta anterior, les comento ahora mi viaje al África y algunos de los prodigios que allí vieron mis ojos. El 19 de septiembre en la noche, salí de París al África, donde primeramente predicaría durante 15 días en el Congo y luego 5 días en Zaire, ex Congo belga. El día 20 por la mañana llegué a Kinshasa, capital de Zaire.
Fui muy bien recibido por los padres jesuitas, en particular por el padre Guy Verhaeghe, S.J., quien es el asesor de la renovación en Kinshasa, y me había invitado a dar el retiro a los líderes de la renovación. Descansé un poco del viaje de 8 horas en avión y enseguida me dirigí a la embajada del Congo en Kinshasa para solicitar mi visa para el Congo. Al día siguiente, con mi visa en la mano, crucé en barco de Kinshasa a Brazzaville, capital del Congo, un viaje de apenas 10 minutos en barco. Llegué pues al Congo y de inmediato fui a Linsolo, lugar de peregrinación a la Virgen, a unos 20 kilómetros de Brazzaville. Allí se iba a celebrar el primer retiro. Una multitud de más de 3,000 personas esperaban al aire libre el retiro de 4 días. Después de saludar al padre Ernesto Combo, S.J., organizador del retiro, comenzamos de inmediato la primera conferencia sobre la fe en la palabra de Dios. Qué espectáculo ver esos miles de retirantes sentados en el piso sobre esteras o banquitos, atentos a la palabra de Dios. Era en verdad una gran misión popular en este centenario de la evangelización y al mismo tiempo el 10º aniversario de la renovación carismática en el Congo. Yo daba 2 conferencias por la mañana, una por la tarde y enseguida celebraba la Eucaristía, con homilía y oración por los enfermos después de cada Eucaristía. Por la noche hacíamos una gran reunión de oración carismática con todas las manifestaciones del Espíritu que el Señor quería darnos. Un día tuvimos adoración del Santísimo Sacramento expuesto en el altar, al aire libre, frente a la gruta, desde las 9 de la noche hasta medianoche, oración espontánea, cantos y predicación. En el Congo encontré una fe intensa y profunda, una fe como raramente he encontrado en mis viajes de evangelización por el mundo. Imagínense la fe que se necesita para ser capaz de permanecer durante 4 días de retiro, a mediados de semana, sin hotel para dormir, donde cada quien se organizaba como podía, durmiendo al aire libre, extendiéndose sobre esteras y comiendo lo que llevaban en su pequeño morral. Dios, que no se deja de vencer en generosidad, hizo brillar su gloria en esta ocasión tan especial. El gobierno del Congo está en manos de marxistas desde hace años. Después de la independencia del país, intentó instalarse una democracia, pero rápidamente cayó el gobierno y el comunismo tomó el poder. En 1977, el presidente Gouabi, comunista, fue asesinado y sustituido por otro presidente comunista. 4 días más tarde, unos policías se presentaron en la residencia del cardenal Émile Blayenda de Brazzaville, ordenándole lo siguiera para una entrevista con la autoridad. Nunca más el pueblo pudo volver a ver a su cardenal, que era un pastor de almas con cualidades extraordinarias, según decir el clero entero. Hace un par de años, el Papa Juan Pablo II visitó el Zaire y en Brazzaville celebró la Eucaristía al aire libre, con la alegría delirante del pueblo. Se dice que desde entonces el gobierno, dirigido por el coronel Denis Sassou, parece haber mejorado las relaciones con la Iglesia, sobre todo en este año del centenario de la evangelización. Fue pues en estas circunstancias a donde llegué a predicar 15 días de retiros populares, invitado por el actual arzobispo de Brazzaville. En ningún país en el mundo he visto tantas curaciones como en el Congo durante estos retiros del centenario. El único país con que podría comparar el Congo desde el punto de vista de las señales que acompañaron la evangelización sería la Polinesia francesa, donde prediqué 3 semanas de retiro el año pasado. También era su aniversario de evangelización, pero las señales fueron todavía más fuertes y más sorprendentes en el Congo. Leemos en Isaías: los sordos escucharán las palabras del libro liberados a la sombra de la tiniebla. Los ojos de los ciegos verán, los pobres se alegrarán en Yahvé, y los hombres más pobres se regocijarán a causa del Santo de Israel. Más adelante afirma que el desierto y la sequedad se alegren, regocíjense, la estepa y florezca como flor. Se verá la gloria de Yahvé, el esplendor de nuestro Dios.
Fortalézcanse las manos débiles, afiáncense las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón decaído, ánimo, no teman. Se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. En pocos días fuimos testigos de estas señales entre los más pobres de los hombres. El Señor acompañó con toda clase de señales y prodigios su palabra de salvación. El Evangelio es verdadero y eficaz el día de hoy. Si le creemos al Señor, desde la primera noche del retiro en Linsoló, después de la oración por los enfermos, una palabra del Señor me llegaba fuertemente al corazón. Hay aquí un hombre que sufre mucho en su pierna derecha. Él es cojo y tiene dificultad para mantenerse sobre su pierna. En este momento siento un fuerte temblor y un gran calor en esa pierna. El Señor lo está sanando. Tú que sientes esta curación, ten confianza. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Hubo un largo momento de silencio en la asamblea, nadie se movía. Como no todo el mundo entendía el francés, había que traducir en el dialecto de la región, lo que hizo inmediatamente el padre Ernesto Combo, que me acompañaba a todas partes. En ese momento un hombre de 28 años se levantó y saltó como un ciervo. Él tenía el pie envuelto, era cojo, sufría desde hacía mucho tiempo un dolor en la pierna derecha que no le permitía trabajar. Para confirmar todo, apareció entre el público con el pie derecho envuelto en una venda y ya no cogió jamás. La multitud aplaudía y todos alababan al Señor. Todos veían la gloria de Yahvé estallar ante sus ojos por la lluvia de bendiciones y curaciones que el Señor dejaba caer en esas tierras tan azotadas por la sequía. El día siguiente tuvimos numerosos testimonios. Un ciego recuperó la vista y daba testimonio público agradeciendo al Señor. Pero nuestra mayor admiración fue el segundo día, cuando una niña de 10 años, sordomuda de nacimiento, fue sanada. Las orejas de los sordos se abrirán, la lengua de los mudos gritará su alegría. Esta niña sorda de nacimiento se espantó de tal manera que al escuchar los cantos al final de la misa que se puso a gritar de pánico, tapándose las orejas con los dedos y se retiró lejos. Poco a poco se calmó y al día siguiente en la mañana, radiante de alegría, fue al presbítero con su mamá y nos probaba que estaba de verdad curada. Le decíamos una palabra en francés y la repetía con claridad. Ella se fascinaba por poder repetir lo que decíamos, como un niño que aprende a decir papá y mamá. Esta curación causó gran admiración y la noticia se corrió hasta la capital. Muchos otros testimonios nos llegaron después de la Eucaristía de cada tarde. La multitud crecía de tal manera que al finalizar el retiro había por lo menos 5,000 personas en el piso ante la gruta de la Inmaculada, escuchando la palabra de Dios. Recuerdo imborrable me ha dejado este primer retiro de Linsolo. Pero esto era solo el principio. El domingo era la misa por los enfermos en la catedral. Tuvimos que celebrar al aire libre porque la asistencia rebasaba las 2,000 personas. En esta misa el Señor quiso dar una señal muy clara de que su palabra es verdad, como lo hizo cuando dijo al paralítico del Evangelio: para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados, levántate, toma tu camilla y anda. Después de la oración por los enfermos, un hombre que padecía hemiplegia desde hacía 8 años y no podía desplazarse solo, sintió que el Señor lo curaba. Una palabra de ciencia lo invitaba a levantarse. Con la admiración de la muchedumbre, se levantó y caminó solo hasta el altar. Allí, al micrófono, agradecía al Señor con sollozos y algunas palabras. Estaba curado. Los 2 días siguientes sería el retiro para sacerdotes y religiosas en Brazzaville. Se habían programado 2 Eucaristías en 2 iglesias diferentes a las que estaban invitados todos los enfermos. La primera se celebró afuera de la iglesia de San Pedro, con algunos miles de personas que llenaban el terreno.
Yo prediqué sobre la Eucaristía sacramento de curación, y el Señor vino a confirmar su presencia real en la hostia consagrada, curando a 2 paralíticos. Una mujer de unos 35 años que había sido llevada en una camilla, ella yacía paralítica en la cama desde hacía 2 años y medio. El Señor la levantó después de la comunión. Le ayudé dándole la mano y pudo llegar hasta el altar, subiendo con dificultad los 3 escalones del pódium. Allí, loca de alegría, se puso a bailar ante la multitud. Era el delirio de la asamblea. En ese momento, un hombre paralítico que había sido llevado en brazos por su familia, también se levantó y caminó solo, tranquilamente, avanzando hasta el altar. Las curaciones de todo tipo se multiplicaban. Jesús volvía a decir a su pueblo: fortalezcanse en las manos débiles y afiáncense en las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón decaído: no teman, he aquí a su Dios. El martes ya no podíamos celebrar la misa dentro de una iglesia. Tuvimos que ir al estadio de la parroquia Santa Ana, donde cabían 15,000 personas. A las 3 de la tarde, el estadio estaba lleno a reventar y había más gente afuera que adentro. Fue necesario cerrar las puertas. La Eucaristía fue concelebrada por el arzobispo y varios sacerdotes. Prediqué sobre las señales que Jesús anunció a los discípulos de Juan Bautista cuando le preguntaron: ¿eres tú el Mesías o debemos esperar otro? Jesús les respondió: vayan y digan a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados y los sordos oyen, y la buena nueva es anunciada a los pobres. Después de la oración por los enfermos, muchas personas fueron tocadas por el poder del Espíritu. Al día siguiente fueron numerosos los testimonios. El que más nos sorprendió fue el de un niño sordomudo de nacimiento que fue curado en el estadio. Su padre, profesor en el colegio de Brazzaville, organizó una fiesta con sus amigos esa noche para agradecer a Dios el milagro. Al día siguiente él, inscrito en el Partido Comunista, fue a la oficina central a entregar su carnet del partido diciendo: ya no necesito esto, Dios existe, Él curó a mi hijo. Fue en ese momento en que las reacciones comenzaron a manifestarse en las filas del gobierno. Los agentes de la Seguridad Nacional estaban en verdad intrigados por lo que pasaba. Una noche vino un miembro del gobierno como Nicodemo a advertirnos en secreto que había un gran malestar en el gobierno comunista. Los agentes de la Seguridad Nacional comenzaban a rezongar. Nos dijo: prepárense, porque Lenin está en peligro. Nosotros reímos de buena gana. Al día siguiente regresó otra vez a decirnos: cada vez hay más murmuraciones entre los miembros del Partido Comunista. Marx se está muriendo. En todas nuestras predicaciones teníamos espías del gobierno que nos pisaban los talones. Al día siguiente por la mañana salimos en un pequeño avión a predicar a Punta Negra, a 700 kilómetros de Brazzaville y Louteté, que nos quedaba de camino. En los 10 años que tengo trabajando en este ministerio de curación, nunca había visto tantas bendiciones derramadas sobre una multitud durante la celebración de una Eucaristía, como en la primera misa de Punta Negra por los enfermos. Los cojos caminaban, los sordos comenzaban a oír, los mudos gritaban y los ciegos recuperaban la vista. Quisimos consignar por escrito los testimonios para escuchar los mejores durante el retiro. Las curaciones de la primera misa eran más de 100. Era realmente el gran regalo del centenario por parte de Dios rico en misericordia. Los pobres se regocijaban a causa del Santo de Israel. El testimonio que causó mayor impacto fue el de un pastor protestante que tenía parálisis desde hacía algunos años, después de haber sufrido hemiplegia. Precisamente antes de la misa lo habían sacado de un taxi y lo habían trasladado en un sillón. Dios, que es un padre de verdad y quiere unir a sus hijos en el amor, sanó a este pastor protestante durante la celebración de la Eucaristía. Eso es verdadero ecumenismo, a la manera de Dios. Al día siguiente, a la hora de los testimonios,
Este hombre se levantó solo de su silla, se dirigió tranquilamente al micrófono sin ayuda de nadie, y allí, con sollozos en la garganta y las manos levantadas al cielo, agradecía al Señor. Ustedes comprenderán la alegría que teníamos en el corazón. Fortalézcanse en las manos débiles. El trabajo había sido extenuante, pero lleno de alegría. Los signos y prodigios de Jesús habían echado por tierra la teoría marxista sobre la muerte de Dios. Ya solo nos quedaba la misa de clausura en el estadio donde había cupo para 40,000 personas. Yo estaba cansado y le dije al padre Combo, mañana me levantaré tarde. Todavía no me acostaba cuando recibí la poca grata visita de 3 agentes de seguridad nacional que venían a buscarme, pero no precisamente para que orara por ellos. Me ordenaron seguirlos para un interrogatorio. Yo me dije, no me digan que voy a tener otra vez la misma historia que en Yugoslavia. Los padres jesuitas no permitieron que saliera solo con los policías esa noche, recordando que en 1977 el cardenal había salido solo con ellos y había sido eliminado. Así me acompañaron a la oficina de policía, allí con los padres Martín y Combo. Supe que estaba prisionero. Me acusaban de haber entrado ilegalmente al país. En mi visa supuestamente faltaba un sello. Como no lo tenía, concluyeron con su lógica comunista que había entrado al Congo de noche, en chalupa o nadando. Hubo largos interrogatorios donde intentaron que me contradijera. Yo vi claramente que el motivo de mi detención era el mismo que en Yugoslavia, lo que yo predicaba y las señales que el Señor nos daba para acompañar su palabra, contradecían las enseñanzas del gobierno marxista. Aunque yo nunca hablara de política en mis conferencias, yo me reía pensando cómo Jesús, al que ellos consideraban que estaba muerto, les causaba tanto miedo y desasosiego. Tomaban tantas precauciones que daban la idea de que creían en su resurrección. En el interrogatorio que me hicieron durante las 2 horas y media, llegaron incluso a preguntarme si acostumbraba a decir mentiras. También me preguntaron si el Vaticano estaba de acuerdo con mi ministerio, un gobierno marxista velando la integridad de nuestro ministerio. Luego vino el interrogatorio del padre Combo y el padre Martín. Mientras interrogaban a los otros jesuitas, yo estaba con el padre Combo, contándole ciertos chistes y aventuras de mi ministerio. El padre reía de buena gana y yo estaba feliz. Nuestros vigilantes se enojaron de vernos tan contentos y entonces nos separaron a cada uno en un rincón. Parecíamos niños de escuela castigados. Esto nos hacía reír aún más, pues no sabíamos que estaba prohibido estar alegres en la cárcel. Pasada la medianoche, siendo devorados por los mosquitos, hice algo que nunca había tenido la oportunidad de realizar con tanta sinceridad. El Evangelio nos pide orar por aquellos que nos persiguen y nos calumnian. Así, en prisión, recé 5 rosarios por los agentes de seguridad. A las 5 de la mañana volví a casa de los jesuitas, con residencia vigilada y sin pasaporte. Toda aparición pública me estaba prohibida. Me advirtieron que el lunes por la tarde me harían otro interrogatorio. Ya de regreso, en casa de los jesuitas, me acosté e intenté dormir. A eso de las 3 de la tarde, me levanté bien descansado. En ese preciso momento el Señor puso un mensaje en mi corazón que me iluminó. Esta palabra resonaba claramente en mí como una profecía. Después de haber saboreado la embriaguez del Domingo de Ramos, ¿no crees que es normal probar un poco de la Semana Santa? Yo respondí, muy bien, Señor, con tal que no hayamos llegado al Viernes Santo. Todo era sencillamente una treta para detener las manifestaciones de fe previstas para el lunes en la tarde y el martes en el estadio. Estaban cansados de las señales que volvían a probar al pueblo del Congo que el Evangelio es verdad, que Jesús es el Mesías y que no hay que esperar ningún otro Salvador, solo Jesús salva. Durante esa noche de interrogatorios, ante un tribunal de 5 agentes de seguridad, comprendí mucho mejor la malicia de Satanás y la estupidez de los hombres que se dejan engañar por falsas ideologías. Esa noche regresaron a buscarme para otro interrogatorio de 3 horas. El martes en la tarde
El pueblo que creía poder celebrar la misa de acción de gracias y de curación en el Estadio de la Revolución llegó por miles. Había incluso gente de Camerún y del Zaire. Cuando supieron que estaba prisionero, hubo muchas murmuraciones en el pueblo. Por fin, el martes por la tarde, fue el último interrogatorio, que duró desde las 7:30 hasta las 11 de la noche. Me dijeron que recibiera mi pasaporte al día siguiente por la mañana. El arzobispo fue a visitarme varias veces. Se sentía muy humillado con esta historia. El miércoles 12 de octubre a las 10 me daban mi libertad. Tomamos juntos la última comida y a la 1 de la tarde me embarqué para cruzar de nuevo al Zaire y llegar a País libre. ¡Viva la libertad! En el Zaire tenía un retiro de 3 días con líderes de la renovación. Antes del retiro fui a saludar al cardenal Malula de Kinshasa, en compañía del padre Gui. El cardenal se mostró muy amable y atento. Brevemente le conté lo que el Señor había hecho en el Congo. Cuando le hablé de la curación de 2 sordomudos, 5 paralíticos, 2 ciegos y muchos otros enfermos, él me escuchaba con los ojos cuadrados. Admiradísimo, me preguntó: «Pero padre, ¿cómo explica usted todo esto?». Yo le contesté: «Es que el Evangelio es verdad». Él me respondió inmediatamente: «Usted va a celebrar una Eucaristía pública por nuestros enfermos de Kinshasa. Voy a solicitar el Palacio del Pueblo para que haya espacio para todos. El domingo por la tarde, terminando el retiro para los líderes, celebraremos la Eucaristía para nuestros enfermos. Voy a hacer que se invite a todas las iglesias de la ciudad, tal como se programó. El domingo por la tarde, en la explanada del Palacio del Pueblo, la misma donde el Papa había celebrado la Eucaristía, el cardenal y otros sacerdotes celebramos la misa para el pueblo del Zaire ante 10.000 personas. Este inmenso Palacio del Pueblo, de gran elegancia, con un estacionamiento para 1.000 autos, fue construido por Mao Tse-tung para atraer al pueblo el marxismo. La gran explanada exterior hasta la fecha ha servido solo en 2 ocasiones, para la misa del Papa y la nuestra. Hasta los enemigos del Evangelio doblan la rodilla delante del Señor Jesús. En la homilía conté lo que he visto desde hace 10 años en la renovación por los 5 continentes y sobre todo lo que acabo de vivir en el Congo. El Señor los bendijo mucho, de tal modo que nos pidieron otra Eucaristía para los enfermos el lunes por la tarde, en el mismo lugar. Esta vez la multitud rebasaba en mucho las 30.000 personas. Yo recordé la profecía que el Señor nos había dado en Pimentel, cuando le preguntábamos por qué nos enviaba tanta gente. Evangelicen a mi pueblo. Quiero un pueblo de alabanza. En esta segunda misa hubo bellos testimonios de personas que habían sido curadas el domingo por la tarde y la gloria de Dios seguía brillando. Justamente al final, a eso de las 7 de la noche, el cardenal dio su bendición y la lluvia comenzó a caer. Desde hacía largos meses no llovía en el Zaire, y la gente fueron cantando, viendo en esta lluvia otra bendición. El desierto y la sequedad se alegran, regocíjese la estepa y florezca como flor. Esta carta, un poco larga, les da una idea del librito que estoy preparando para contarles lo que he visto y oído desde el día de mi curación, hace 10 años. Con mi curación recibí la gracia de descubrir como nunca el poder de la oración y la presencia del Espíritu Santo en la iglesia de hoy. Doy gracias al Señor por poder vivir con todos ustedes este nuevo Pentecostés. Los bendigo de todo corazón, unión de oración siempre. El último viaje. Quiero terminar estas líneas con un curioso incidente. Después de una serie de retiros en la Polinesia por 15 días, me tiré en el asiento del avión para descansar. Mientras el avión se elevaba por encima de las nubes y tenía la impresión de casi tocar el cielo, comencé a escuchar un casete de John Littleton que cantaba: «No se han terminado, tus viajes no se han terminado».
Estas palabras me llegaron al corazón como una profecía y dije en voz alta, Amén. La persona que estaba sentada junto a mí, leyendo un periódico, me miró por arriba de sus lentes, pensando que yo era un loco que hablaba solo. Ciertamente mi viaje ha comenzado hace 55 años cuando vine a este mundo por un acto del infinito amor eterno de Dios. Ahora ya he emprendido el retorno a la patria definitiva, la Jerusalén celestial, donde no hay luto ni llanto, enfermedad ni muerte. Cada día estoy más cerca de la casa siempre abierta, donde el buen Jesús fue a prepararme un lugar entre todos los santos. Sueño con el amanecer en que llegaré de las puertas de cuarzo y las murallas asentadas en jaspe. Ya me veo caminando por las calles de oro a la ribera del mar de cristal de la Nueva Jerusalén, adornada con rojos rubíes, verdes esmeraldas y topacios amarillos. Me bañaré en el agua de vida, brillante como la plata, que brota del trono del Cordero, al lado de los árboles que retoñan y dan frutos medicinales 12 veces por año. El viaje se ha iniciado y no tiene regreso. Como la cierva anhela las corrientes de agua viva, así mi carne languidece y mi corazón grita de alegría a causa de Dios vivo. Un remolino centrípeto me atrae más aceleradamente a la Jerusalén de arriba. Solo por una razón quisiera que se alargara mi viaje, por el embriagante vértigo que me hace esperar lo que espero. En un abrir y cerrar de ojos, al toque de la trompeta, le conoceré cara a cara, me poseerá y lo poseeré junto a las murallas de la Santa Sión. Grabada con la sangre de Cristo me ha llegado una invitación personal para participar en las bodas del Cordero. La novia ha sido engalanada con dones y carismas, embellecida con una diadema de estrellas y sol. Su vestido está esmaltado de virtud y sus ojos brillan con el fulgor de su amado. En estos últimos años he sido testigo de las obras, del amor y la misericordia de nuestro Dios. Si Él es tan grande en sus obras, ¿cómo será Él mismo? Si tan luminosos son los rayos de su misericordia, ¿cómo será en la visión que no engaña? Por eso, mientras vuelo en avión o monto en burro, siempre voy cantando. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya se posan mis pies en tus umbrales, Jerusalén. Mi Señor y mi Dios, quiero dirigirte a ti mis últimas palabras. Dios mío, tú que me escrutas y me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Mis pensamientos calas desde lejos. Observa si voy de viaje o si me acuesto. Familiares te son todas mis sendas. No está aún en mi lengua la palabra y ya tú, Dios mío, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante y tienes puesta sobre mí tu mano. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Si hasta los cielos subo, allí estás tú. Si en el Sheol me acuesto, allí te encuentro. Si tomo las alas de la aurora, si voy a parar a lo último del mar, también allí tu mano me conduce, tu diestra me aprehende. Aunque diga, me cubra al menos la tiniebla, y noche sea la luz en torno a mí. La misma tiniebla no es tenebrosa para ti, y la noche es luminosa como el día. Porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tan grandes maravillas, prodigio soy, prodigios son tus obras. Mi alma conocías cabalmente, y mis huesos no se te ocultaban. Cuando yo era hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra, mis acciones, tus ojos las veían, todas ellas estaban en tu libro, escritos mis días, señalados, sin que ninguno de ellos existiera. Cuán insondables, oh Dios, tus pensamientos, qué incontable su suma, son más, si los recuento, que la arena, y al terminar todavía me quedas tú. En este canal encontrarás material para evangelización. Suscríbete
y dale clic en activar notificaciones para que tú te des cuenta cada vez que subamos contenido. Dios los bendiga.